Hola, tengan todos un buen día. Somos estudiantes de quinto año de Medicina de la Universidad de El Salvador, cursando actualmente la materia de Atención Comunitaria en Salud número 10. En este video les hablaremos de un tema de mucha importancia, el cual es la lepina, qué es y cómo favorece a los jóvenes, adolescentes, niños y niñas en nuestro país. Para empezar, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, llamada Lepina, en El Salvador entró en vigencia en el año 2010 y su finalidad es garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren dentro del territorio salvadoreño. Además, el cumplimiento de los deberes de estos. Para ello, es muy importante que haya una participación mutua de la familia, el Estado y la sociedad. La Lepina beneficia a la niñez y adolescencia al ser una institución que expone las amenazas y vulneraciones de estos grupos etarios. Además, garantiza el acceso a la justicia a este sector de la población que antes había sido invisibilizado. Esta normativa se compone por 260 artículos divididos en 3 libros. El primer libro describe los derechos, garantías y deberes de la niñez y adolescencia. Los derechos se van a dividir en derecho de supervivencia y crecimiento integral, en derecho a la salud, seguridad social y medio ambiente, derechos de protección, derecho al desarrollo y derecho de participación. El segundo libro va a detallar el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Y en el tercer libro se va a describir la administración de la justicia. A pesar de la circulación de la ley en El Salvador, durante la última década, aún existen muchas barreras que deben romperse para llegar a una implementación óptima de esta ley y que pueda cumplir sus objetivos para toda su población. Tiene que haber esfuerzos en la capacitación del personal de los diferentes gremios, actores de la atención infantil. Deben implementarse campañas que eduquen y concienticen a las familias para velar por los derechos de los niños y la niña, y exigir al órgano judicial el cumplimiento de las leyes, así como al gobierno de turno el desarrollo de programas dirigidos a ofrecer una vida plena y digna a los niños, niñas y adolescentes del país. A lo largo del video abordaremos diferentes objetivos. Tendremos como objetivo general describir la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, llamada Lepina, y cómo favorece a este grupo etario. Como objetivos específicos tendremos detallar qué es la Lepina, la finalidad, los principios rectores de esta ley y los beneficios de su implementación. Como segundo objetivo específico tendremos enunciar en forma general los derechos de los niños y adolescentes. Y por último, el tercer objetivo, relacionar a través de un caso el cumplimiento de esta ley. Entonces, ¿qué es la Lepina? La Lepina es la principal normativa que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que entró en vigencia el 16 de marzo del 2010. Esta ley se aplica a todas las niñas, niños y adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentran en el territorio del país. Su implementación trae una institución especial para el conocimiento de amenazas y vulneraciones, específicamente de niñez y adolescencia. Esta ley tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se creó un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en El Salvador, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Lepina se rige por 6 principios. El primero es el rol primario y fundamental, que es la familia. El ejercicio progresivo de las facultades de los niños, niñas y adolescentes y su interés superior. También la igualdad, no discriminación y la equidad. La corresponsabilidad,
la prioridad absoluta y la naturaleza de los derechos y sus garantías. Bueno, pero ¿cuáles derechos podemos encontrar en esta ley? El primero es el derecho a la supervivencia y crecimiento integral. En este podemos encontrar el derecho a la vida y el derecho a la protección de las personas por nacer. Tendremos también el derecho a la seguridad social, medio ambiente y a la salud, en cual engloba la gratuidad del servicio de atención médica en todo niño, niña y adolescente. También el derecho a la lactancia materna, el derecho a la salud primaria, familiar, mental, sexual y reproductiva, el derecho a la seguridad social y el derecho a un medio ambiente sano. En derecho de protección podemos encontrar el derecho a la integridad personal y libertad, derecho al honor, imagen, vida privada e intimidad y derecho de acceso a la justicia. En cuanto a los derechos al desarrollo, tenemos derecho de la personalidad, derecho a la identidad, derecho a ser criado por una familia, derecho a la educación gratuita y obligatoria y derecho a la cultura. Y por último, el derecho de participación, el derecho de petición, el derecho a la libertad de expresión, derecho a opinar y a ser escuchado. Ahora veremos, a través de casos y estadísticas, si esta ley se cumple en El Salvador. En nuestro país, la LEPINA, en su artículo 3, define como niña o niño a toda persona que tiene hasta 12 años y adolescente a la comprendida entre los 12 y los 18 años. En algunos datos estadísticos, tenemos que en el año 2009, en un estudio realizado por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, se encontró que las niñas y niños experimentan niveles altos de violencia sexual, física y emocional. En otro estudio, realizado en el año 2017 por el gobierno en turno, se encontró que 14% de niñas y 3% de los niños sufrieron violencia sexual. Hace un par de años, precisamente en el año 2019, en El Salvador se conoció públicamente por diferentes medios de comunicación la presunta vulneración de derechos a una niña de 10 años por parte de un magistrado del órgano judicial, un acto de violencia sexual, sucedido en el mes de febrero del 2019 en la residencial Alta Vista del municipio de Tonacatepeque. Según la resolución de la Cámara de lo Penal, que conoció el caso, consideraron que esa acusación no tiene la gravedad suficiente para considerarla delito y que por lo tanto se debe considerar únicamente como una falta, que no son castigadas con cárcel. De esta forma, optaron por no llevarlo a juicio. Ante esta resolución de la Cámara de lo Penal, la población, instituciones estatales, gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales han repudiado dicho veredicto e instan a que se haga justicia en este caso. Esta acción no puede ser considerada como falta, cuando la norma jurídica salvadoreña es clara sobre este tipo de acciones, que ya está tipificada en el artículo 165 del Código Penal como acoso sexual, con una sanción de hasta 8 años de cárcel, y también sancionadas en la LEPINA en el artículo 37 y 55 relativos a su integridad sexual. Analizando el caso anterior, podemos decir que en el país se percibe un ambiente de impunidad y desigualdad en torno a la aplicación de las leyes, ya que parece que las personas con una posición socioeconómica alta o con influencias y protección de grupos de poder pueden cometer delitos sin aplicarles todo el peso de la ley, mientras que las personas de posición socioeconómica baja que cometen faltas reciben sanciones con todo el rigor. Hola a todos, mi nombre es Hazel Alvarenga y vendrán conmigo hasta el final de la presentación. Haremos un recorrido por las estadísticas alarmantes, por los perpetradores más comunes, las conclusiones y recomendaciones. A partir del caso anterior, podemos analizar que, a nivel de país, ser niño es un factor de riesgo, pero ser niña es mucho peor. Muchos casos así suceden a diario en el país y las estadísticas son alarmantes, ya que el 17% de las niñas, niños y adolescentes han sufrido alguna forma de violencia sexual. El 11% han sufrido o experimentado una relación sexual forzada o coaccionada. El 35% de las niñas y adolescentes mujeres que han sufrido incidentes de relaciones sexuales forzadas por medio de coacción son menores de 13 años, mientras que el 9% de niñas y mujeres de 13 a 24 años que han experimentado
una relación sexual forzada por medio de la coacción o facilitadas por el alcohol, quedaron embarazadas. Es por ello que le decimos ya basta a los perpetradores de la violencia. Los perpetradores de la violencia sexual a menudo son personas conocidas por el niño, la niña o el adolescente, en el 19% para las mujeres y en el 15% para los hombres por su pareja íntima, y en el 24% de las mujeres por un familiar. Las experiencias de violencia sexual y el miedo a la misma limitan la libertad y la autonomía de los niños, su derecho a la movilidad, educación, recreación u organización colectiva. Es por ello que hacemos un llamado importante a la población en general. ¿Cuántas niñas y niños no son parte de la estadística? No por tener una vida libre de violencia, sino, tristemente, porque la propia familia oculta la vulneración de sus derechos. Es por ello que, dentro de las conclusiones, tenemos que la LEPINA es la ley que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se aplica tanto a sujetos naturales como extranjeros, y por su cumplimiento se crea un sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, y está fundamentado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, en la Convención sobre Derechos de los Niños. Su beneficio es que desjudicializan problemas sociales y se garantiza el acceso a la justicia de un sector de la población que había sido invisibilizado. La LEPINA permite el garante de los derechos de supervivencia y crecimiento integral, salud, seguridad social y medio ambiente, protección, desarrollo y participación a todos, sin importar su origen, y que deberá cumplirse en todas las instituciones, siendo obligación de todos y todos los ciudadanos e instituciones gubernamentales garantizar su cumplimiento. El Salvador es un país con altas tasas de violación de los derechos de niños y niñas, aunque sus estadísticas no lo reflejan porque son las propias familias quienes violentan estos derechos u ocultan la información, ya sea porque ignoran que existe una ley que protege a esta población o por el temor de las consecuencias sociales, ya que incluso cuando existe una denuncia, a pesar de tener un armamento legal e instituciones que deberían velar por el cumplimiento de las leyes, son otras las instituciones las que toman el control de los casos, volviéndolos infructuosos los esfuerzos por proteger a este sector tan vulnerable de la población. Por otro lado, dentro de nuestras recomendaciones tenemos que los centros escolares promuevan reuniones de padres de familia mensualmente y que soliciten al CONNA un educador en materia de esta ley para que capaciten y aclaren dudas sobre este tema a los padres de familias o encargados de los estudiantes, ya que son estos los primeros en velar porque se cumplen los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. Por el otro lado, tenemos que los educadores del COMNA capaciten rutinariamente a los adolescentes de los centros escolares, que fortalezcan o recomienden nuevas formas pedagógicas para abordar estos temas, ya que estos serán encargados en las escuelas de enseñarles sobre los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes, así como también hacer uso de las nuevas tecnologías a través de una aplicación informática que sea un aporte para la divulgación de la lepina, así como también en las metodologías empleadas por el docente, para que el estudiante se sienta motivado a conocer o indagar más sobre la lepina, ya que será una forma de aprender mediante lecciones teóricas, juegos, videos o cuentos. Y por otro lado, ofrecer un material relacionado con la lepina, dirigido tanto para los estudiantes, los maestros, padres o encargados de los mismos estudiantes. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Aquí les dejamos las fuentes bibliográficas consultadas y esperamos que hayas aprendido mucho sobre la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Nos vemos pronto.